diputado Maxi Puyaro. Muchas gracias, señor presidente. Estamos hoy votando el presupuesto, la ley de leyes, una de las leyes más trascendentes para cualquier gobierno, donde un gobierno fija sus metas, fija sus prioridades. En este sistema de equilibrios que tiene la provincia de Santa Fe, la legislatura revisa, la legislatura estudia, la legislatura corrige y debate también esas prioridades. Prioridades que posiblemente no pueden ser o no sean las mismas que tiene el oficialismo con quienes somos opositores en la provincia de Santa Fe. Si vemos cómo se manejó la economía, las finanzas, los gastos, los recursos en el primer año de gobierno del gobernador Perotti, en donde, como lo dijo aquí varios legisladores, y lo definían como que fue un gobierno que se sentó encima de la caja, que fue un gobierno que priorizó hacer caja en momentos que veíamos que quebraban empresas o microempresas, que quebraban fábricas, que quebraban comercios, que se golpeaba el sistema de salud, que se golpeaba la educación. Claramente nunca hubiesen sido nuestras prioridades, las prioridades del gobierno que encabeza Omar Perotti en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, necesitamos diálogo para poder trabajar y construir los consensos necesarios para que la provincia de Santa Fe tenga el presupuesto en el día de hoy. Decir también que es importante que la legislatura pueda debatir el presupuesto provincial, porque no solo estamos hablando de los gastos y los recursos de este año, sino estamos hablando también de endeudamiento que no van a pagar o que no va a pagar este gobierno provincial, sino que van a pagar los próximos gobiernos provinciales, en definitiva las próximas generaciones de dirigentes de la provincia de Santa Fe. Tenemos voluntad de colaborar y lo estamos demostrando en este momento, tenemos predisposición al consenso, tenemos predisposición para el diálogo político en la provincia de Santa Fe, una provincia que siempre se caracterizó por tener una fuerte y una alta institucionalidad, un fuerte diálogo institucional entre los poderes. Y esto no es patrimonio solo del Frente Progresista, de nuestros gobernadores, de Hermes Wiener, de Antonio Bonfatti y de usted, señor presidente, cuando fue gobernador, sino es patrimonio de la cultura política que siempre hubo en la provincia de Santa Fe, de Reutemann, de Obey, donde se debatía y no se consideraba a quien pensaba distinto o a quien pretendía ponerle límites al Poder Ejecutivo como un adversario, como un enemigo. Tal vez con esta matriz kirchnerista que representa el kirchnerismo a nivel nacional. También con dolor tenemos que decir que hace un año eso cambió en la provincia de Santa Fe, porque Omar Perotti pareció romper esas reglas y para quienes piensan distinto, para quienes pretenden o pretendemos ponerles límites, parece que nos toman como adversarios, como enemigos, y en muchas oportunidades vemos cómo arrancan desde el Poder Ejecutivo operaciones de desprestigio, operaciones tan torpes y tan brutales que se terminan cayendo por su propio peso. Pero ¿saben qué? También desde la oposición tenemos una mala noticia para decirle al gobernador: no tenemos miedo, hemos trabajado 12 años en el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe con honestidad, con transparencia, y por lo visto hasta el momento tenemos muchos, pero muchos mejores resultados de lo que se pueden exhibir en este primer año de gobierno. Creemos que es un buen momento para poder pensar o para poder plantear de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Cuando
hablamos de cómo venimos y hubo mucho debate en el final del año 2019, en la transición y en los primeros meses del 2020. Se planteó con mucha irresponsabilidad que el Frente Progresista dejaba una provincia quebrada, que dejaba una provincia con una deuda prácticamente imposible de llevar adelante. Y creo que esto es un buen momento para poder discutirlo, para poder poner claro sobre oscuro, ir a los papeles, ir a la cuenta de inversión y mostrarle a la comunidad, a la ciudadanía, cómo dejó el Frente Progresista a la provincia de Santa Fe, en qué estado, con qué niveles de ejecución, cómo se transitó el primer año de gobierno y qué es lo que parecería entreverse en este presupuesto 2021. Si vamos a la cuenta de inversión del año 2019, podemos decir que sí hubo un déficit de 16.474 millones de pesos, que posteriormente se descontó la deuda de Nación con la caja de jubilaciones que se cobró este año y eso equilibró un poco el déficit. Pero también tenemos que decir que hubo gastos de capital, es decir, inversión del Estado de la provincia de Santa Fe por 33.362 millones de pesos. Un saldo de caja al 31 del 12 de 21.902 millones de pesos. Una deuda pública de 39.945 millones de pesos que estaba compuesta por 29.496 con organismo de crédito internacional y 16.450 de deuda flotante, inferior a lo autorizado por la Constitución de la provincia de Santa Fe. Si sacamos la ecuación de los gastos corrientes con la diferencia de los servicios de deuda, la Constitución plantea que tienen que ser inferiores al 25%. ¿Saben de cuánto eran a finales del año pasado? Del 1,62. Y trato de traer estos números para que se termine el relato. El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal dijo que la provincia de Santa Fe era una de las provincias menos endeudadas de la República Argentina. Si la comparamos con una provincia que tiene similares características a la provincia de Santa Fe, como la provincia de Córdoba, con una población similar y un territorio similar, tenemos 4 veces menos de deuda que la provincia de Córdoba. Tuvimos inversión en obra pública único en los últimos años, 2019, 2018 y 2017. El pago de los salarios en términos de los empleados públicos como corresponde, cuando nos comprometimos. Y por supuesto, el pago de la cláusula gatillo, ese compromiso que se tomó y se asumió también, pero no se cumplió durante todo este año para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Cómo estamos en el 2020? Podemos decir que contábamos con un endeudamiento del presupuesto que se aprobó o que aprobó la legislatura pasada de 17.366 millones de pesos, de los cuales 5.000 eran de corto plazo y 12.366 de largo plazo. Después vino el debate de la ley de necesidad pública en función de cómo estaban las finanzas de la provincia de Santa Fe, y ahí después de un largo debate, como opositores responsables, no culposos, como se nos dijo aquí hace unos instantes, aprobamos una ley de endeudamiento de 24.700 millones de pesos y una ley para financiar los gastos que iba a demandar la pandemia en la provincia de Santa Fe por 15.000 millones más. Es decir, Omar Perotti tuvo un endeudamiento de 57.066 millones de pesos, de los cuales solamente tomó el 50% de los mismos.
tenía la capacidad o la posibilidad de tener o de pasar de gastos de capital a gastos corrientes el 40% de los mismos. Tuvo un superávit en los primeros 10 meses de gobierno de 20.000 millones de pesos, de 20.000 millones de pesos. Cuando quebraban los comercios, cuando quebraba la industria, pequeña y mediana industria de la provincia de Santa Fe, cuando quebraban los gastronómicos, la provincia solamente se siguió sentando arriba de la caja. Tuvo saldos disponibles y plazos fijos en stock en algún momento del mes hasta por más de 40.000 millones de pesos. Por supuesto, esto fue consecuencia de políticas públicas, de decisiones políticas. Frenaron la obra pública en la provincia de Santa Fe, recién en los últimos meses empezaron a reactivar algunas. Los ATN que venían de Nación los utilizaron para hacer cajas, sacaron programas que para nosotros eran fundamentales y estaban presupuestados. Programa como el ABRE, que aquí recién se lo destacaba por todas sus virtudes, que tenía un impacto mucho más de la infraestructura en los barrios, mucho más allá iba el impacto para que con la infraestructura de los barrios. Los programas con los gobiernos locales, el programa Nueva Oportunidad, 18.000 jóvenes de la provincia de Santa Fe que se contenían en este programa. El plan integral de barrios, 3.100 millones tenían presupuestados también. Sin embargo, lo utilizaron todos para hacer caja, caja y más caja. Párrafo aparte también merece el tratamiento de la pandemia en la provincia de Santa Fe. ¿Qué esperábamos en ese momento? Creíamos que iba a haber medidas proactivas, medidas contracíclicas, iba a haber condonación de deuda a los pequeños y medianos comerciantes. Sin embargo, solamente hubo subsidios magros, muy pocos, muy chicos, para algunos que no alcanzaron a frenar la crisis, ni siquiera se eliminaron los mínimos de impuestos para los comerciantes. De los casi 10.000 millones de ATN que vinieron de la Nación, se utilizaron para seguir guardando. A los municipios y comunas, nada de esto. Ustedes fíjense que programas como el ProSONU, que es un programa para comedores y para copa de leche, no tuvieron actualización durante el último año. A los municipios y comunas que hicieron un esfuerzo realmente enorme para enfrentar la pandemia, porque inicialmente tuvieron que equipar en gran parte o en muchas oportunidades porque no llegaban los insumos a los centros de salud, no había barbijo, no había guantes en muchos casos. A la fuerza de seguridad lo equipaban los gobiernos locales y además ponían los controles para hacer lo que el gobernador pedía, que era preparar el sistema de salud. Se le dio menos de un 10% de lo que invirtieron los gobiernos locales y el gobierno provincial siguió haciendo caja. De las propuestas que llevamos adelante desde la oposición, como el programa Sostener, como el programa Asistir, como el programa Resurgir, como el programa o el bono para los reemplazantes docentes, como los programas para los clubes, como los programas para los gastronómicos. Todo eso, todas las propuestas de la oposición fueron desoídas por parte del gobierno provincial. Podemos decir que la pandemia claramente cubrió las ineficiencias del gobierno provincial de Omar Perotti. ¿Hacia dónde vamos en este momento? Y eso lo podemos ver o se puede ver reflejado en el presupuesto que se presenta en este momento.
que era lo que esperábamos algunos en primer medida, que por lo menos figure un poco de dignidad, que por lo menos figure la deuda que tenía el Estado Nacional con la provincia de Santa Fe, esa deuda ilegítima, compulsiva, que nos descontó el kirchnerismo durante mucho tiempo y que es nuestra, que la reclamamos y que el gobernador cuando era oposición también la reclamaba conjuntamente con nosotros. Hubiésemos esperado la dignidad de que, no quien lo enfrente a Alberto Fernández, pero mínimamente que se anime a ponerla de manera modesta en el presupuesto y que diga acá estamos, acá está, acá el Estado Nacional le debe plata a la provincia de Santa Fe. Sin embargo, no fue así. Entendíamos que el presupuesto debía contemplar aspectos sanitarios, económicos, sociales, con fuerte inversión pública, que claramente no lo vemos. Se decía, quienes me antecedían en la palabra, que hay inversión pública, pero si lo que propone el gobernador y el ministro Agosto es pasar el 100% de los gastos de capital a gastos corrientes, la verdad es que esa inversión pública que está planificada termina siendo solamente una foto del momento, porque después es altamente probable que se vuelvan a sentar en la caja y vuelvan a pasar los gastos de capital a gastos corrientes. Pedía disponer libremente los recursos que puedan venir por encima de lo presupuestado. Se decía aquí, lo explicaba muy bien el diputado Galdiano, hay alrededor, o se estima, que puede haber más de 70.000 millones, 80.000 millones por encima de lo presupuestado, y se pretendía tener esto de libre disponibilidad. Se pide endeudamiento para gastos corrientes, pero se les saca la posibilidad de pedir adelantos a municipios y comunas. Se pedía autorización para pasar a empleados a plantas sin decir qué se había hecho con las bajas que habían llevado adelante todos y cada uno de los ministerios, que no necesitan una ley para poder llevar adelante estos pases a planta, sin embargo no lo hicieron durante todo el año y ahora pedían una autorización por ley para poder llevarlos adelante. Pedían endeudamiento en moneda extranjera para solventar o sostener gastos corrientes. Ni Cristina Fernández le permitió al ministro Guzmán llevar adelante un endeudamiento en moneda extranjera para sostener o solventar gastos corrientes. Plantearon un presupuesto con perspectiva de género. Yo me tomé el trabajo de mirar todas las clasificaciones presupuestarias y no vi en ninguna parte del presupuesto que haya o que esté incluida la perspectiva de género, solamente relato. Y por último, la frutilla del postre, pedían que los habilitemos para armar un fideicomiso para poder vender lo que al gobernador Perotti le parezcan que son bienes ociosos del Estado de la provincia de Santa Fe. A la persona que privatizó el Banco de la provincia de Santa Fe con lo que representa, a la persona que pretendieron privatizar la empresa provincial de la energía y muchas empresas más, pretendían que les soltemos las manos para que vendan lo que ellos entienden que son los bienes ociosos del Estado. Este presupuesto planteaba claramente discrecionalidad y superpoderes en un montón de puntos. Bajo nivel de obra pública, endeudamiento para sostener gastos corrientes, no obra pública, no recursos de capital. Peronismo en estado puro. El presupuesto que nos mandaron a la legislatura hace un mes es la representación cabal del peronismo en estado puro, del peronismo de los 90. Y por supuesto que no se lo vamos a permitir. Y acá quiero marcar algunas cuestiones que creo que fueron importantes, porque siempre reclamamos nosotros diálogo político y no lo tuvimos. Y cada vez que uno reclama diálogo político para poder incidir en el sistema de contrapesos
que tiene la República y que tiene la provincia de Santa Fe, se nos tilda de que queremos o que pretendemos obstruir o que queremos gobernar la provincia de Santa Fe. Nosotros queremos cumplir con el rol que nos dio la ciudadanía, que es de ser opositores y controlar. Y aunque no hubo diálogo por parte del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, tengo que poner en valor el rol que tuvieron los jefes de bloque del Senado, encabezados por el presidente de bloque del Frente Progresista Cívico y Social, Felipe Miklik, uno de los políticos parlamentarios más destacados de la provincia de Santa Fe, el senador Lisandro Enrico, el senador Armando Traferri del Partido Justicialista, el senador Rubén Pirola, el senador Alcides Calvo, que le pusieron una mirada y lograron corregir algunas cuestiones. Y destaco también particularmente aquí el trabajo que llevaron adelante los presidentes del bloque del Frente Progresista, Fabián Palo Oliver y Pablo Farías, en este trabajo para mejorar, para encontrar los consensos, para tener un presupuesto diferente. Y Popi Blanco, que me estaba mirando. ¿Qué es lo que pudimos corregir? En primer término, lo dijo Fabián Bastía y lo dijo Clara García, pero lo quiero dejar claro porque después empiezan las operaciones y se empiezan a victimizar de parte del gobierno provincial. Pretendo que quede claro. El proyecto de gastos y recursos que envió el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe no se modificó absolutamente nada. No se modificó absolutamente nada, ninguna partida. Sigue que mañana no salgan los Twitter de los ministros tuiteros que dedican más tiempo en el Twitter que en el trabajo que tienen que llevar adelante a decir que es el presupuesto que yo no quería. No se tocó nada, ninguna partida de las mismas. Sí, sacamos la discrecionalidad, sí, sacamos los superpoderes. Y sí se corrigió. Se acotó los fondos que van a venir de lo extra presupuestado, primero para cubrir obligaciones con los trabajadores, así que atento también en los sindicatos porque va a venir un monto de 70.000, 80.000 millones más por encima de lo presupuestado. Se destinó esos fondos para el transporte público, urbano e interurbano de la provincia de Santa Fe. Rosario tuvo más de 60 días de paro. Claramente la provincia tiene que incidir, tiene que intervenir y tiene que poner recursos ahí para residuos sólidos urbanos y fundamentalmente para sostener los convenios de salud, especialmente con la Municipalidad de Rosario. Miren, si hay algo justo que la provincia tenga que colaborar con el convenio de salud con la Municipalidad de Rosario. Todos pudimos verlo, todos vimos cómo la ciudad de Rosario, con una mirada solidaria, atendió por muchos años, pero particularmente los últimos meses en la pandemia, la salud pública del sur de la provincia de Santa Fe, y es justo que el Estado provincial colabore con el convenio de salud y que esté plasmado también en el presupuesto provincial. Se le puso límite a la incorporación del personal al acta paritaria del 31 de octubre del año 2018. Sacamos el artículo que pretendían crear el fideicomiso para vender los bienes del Estado. Se restablecieron los adelantos para municipios y comunas. Se limitó al 40% de la posibilidad o la facultad de pasar del 100% de los gastos corrientes a los gastos de capital a los gastos corrientes. Se sacó el artículo que se derogaba en el presupuesto como una avivada, el plan Abre, pero no se le tocó la partida presupuestaria al plan Incluir. Eso también tiene que quedar absolutamente claro, no se toca esa partida presupuestaria. Y si el gobierno quiere tener una ley del Incluir, que la mande, que nos comprometemos a trabajar y a tratarla, a estudiarla, a debatirla antes de fin de año, pero que mande una ley, no que haga una avivada
y pretenda derogar otra ley con un artículo del presupuesto. Se le da la emergencia sanitaria en salud para la provincia de Santa Fe y por supuesto la emergencia de seguridad hasta el 30 de junio. No nos hubiese gustado dar emergencia nuevamente sanitaria y por supuesto la hay, la pandemia no terminó. Y en seguridad, lamentablemente empeoraron todos los índices de seguridad pública en la provincia de Santa Fe, porque este año, con 45 días de aislamiento sin que la gente pueda salir a la calle, sin nocturnidad, sin cancha, tenemos más homicidios, más robos calificados, más heridos de arma de fuego que el año pasado, así que por supuesto le damos la ley de emergencia por 6 meses, renovable por única vez por 3 meses más. Y por último, la toma de endeudamiento con los 3.500 millones como estaba planteado el año pasado en la emergencia. Podemos decir que estamos votando una ley superadora, fue la ley de los consensos posibles, como dije al principio, no es la ley que nos hubiese gustado votar a nosotros, pero trabajamos porque tenemos responsabilidad institucional y esa responsabilidad institucional nos lleva a darle la herramienta al gobierno que necesita para llevar adelante sus programas, sus planes, porque son quienes la ciudadanía los eligió para que puedan gobernar la provincia de Santa Fe. Pero hay diferentes miradas y sí reclamamos diálogo político en la provincia de Santa Fe. Y en esas diferentes miradas que nos llevan también a votar este presupuesto, podemos decir que quienes admiramos a Alfonsín recordamos en sus últimos años de vida cuando nos decía que la política era diálogo. Y tal vez lo decía porque veía que venía o que venían momentos de ausencia de acuerdos democráticos en la República Argentina. La otra mirada es la mirada del kirchnerismo, que entiende la política como la confrontación, que entiende la política como la división, que entiende al diálogo como una debilidad. Le pedimos al gobernador Perotti que en la provincia de Santa Fe haga más alfonsinismo y que haga menos kirchnerismo. Le pedimos al gobernador y le decimos que necesitamos que haga su trabajo, que hay problemas en la provincia de Santa Fe que él se comprometió y tomó el compromiso de resolverlos, pero en soledad y con prepotencia esos problemas se han agravado. Hay temas que dijo el gobernador Perotti en la campaña que iba a venir a impulsar en la provincia de Santa Fe. Pero en soledad y con soberbia esos temas no los ha impulsado, no ha cumplido con lo que planteó. Le pedimos que sea el gobernador que todos nos imaginamos que iba a ser, aunque nunca lo hubiéramos votado, pero sí veíamos que había tenido una trayectoria como intendente, como ministro, como diputado, como senador, y creíamos realmente que iba a estar a la altura de las circunstancias. Le pedimos al gobernador Perotti que deje el catálogo de excusas y le decimos: señor gobernador, tiene el presupuesto, tiene las leyes que nos pidió, póngase a gobernar. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.